Consumir durante el embarazo o la lactancia. Patente US 72501880B2. Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:38. Está en línea telefónica la economista Marta Roldós, a quien saludamos. Francisco Rocha le saluda. Marta, estábamos comentando que a usted le dedicó algunas intervenciones. También ya está en la otra línea el doctor Francisco Huerta Montalvo, a quien le vamos a pedir también. Yo decía, a Marta le dedicó algunas sabatinas de estas 523, pero en general a los medios de comunicación y a la actividad de comunicación y comunicadores. El señor presidente de la República, en un compendio pequeño que quisiera que escuchen, ha dicho lo siguiente. Prensa corrupta, grosera, cobarde, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Estos pasquines, prensa conspirativa, son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos, cuánta basura, sinvergüenzas. Los buitres, gente que en verdad es una miseria humana, tengan algo de decencia, malintencionados a buscar carroña, ¿no? Manipuladores, cavernícolas, desvergonzados, mafias, son golpistas, conspiradoras, sicarios de tinta, tan absurdos y tan ridículos. Abrió su bocota, farsante. Si no entienden nada, aunque sea quédense callados. No son ustedes criminales, asesina de Alfaro. El más grande adversario ha sido esa prensa corrupta, mercantilista, prensa mafiosa. Cojan esta prensa corrupta. Y al que le calce el guante, que se lo chante. Marta, buenos días. ¿Nos calzará el guante a algunos o los guantes tienen que llevarse? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo para Radio Democracia y para todos los compañeros de panel y radio escuchas. Mire, yo creo que pensé que estaba hablando del telégrafo el presidente, pero luego me acordé que realmente el señor proyecta en otros los calificativos que le caben, ¿no? Sobre todo el tema de corrupta, ¿no? Yo creo que aquí hay que empezar por el tema clave. ¿Por qué la prensa fue un objetivo desde el principio? ¿Y por qué la prensa fue un objetivo desde el principio? Porque esta misma prensa que el presidente critica fue la prensa que desnudó los temas del feriado bancario y de mucha de la gente a la que luego el presidente señalaba. En su historia, la prensa ecuatoriana, y ha habido sobre todo grandes periodistas, muchos de los cuales luego fueron perseguidos por el presidente, como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, tenían una carrera precisamente de estar poniendo el dedo sobre la llaga de los escándalos que tenían que ver con la corrupción. Entonces, a un régimen que fue cada vez eliminando transparencia, usted acuérdese que desde la constituyente se eliminaron los dictámenes previos de tanto para contratación como para endeudamiento, contratación pública como endeudamiento, de un montón de instituciones como Procuraduría y Contraloría, lo cual no solamente mejoraba las adquisiciones o la contratación, sino que obligaba a que todos esos contratos, todo eso quedara ya registrado y fuera accesible y fuera transparente. Entonces, claro, ¿quién era la más incómoda? La prensa que hubiera podido señalar en tiempo que lo que la propaganda decía, la propaganda oficial que nos querían construir era falso. Entonces nosotros vivimos un mundo distópico donde hasta funcionarios internacionales, yo veía por ahí un encomio del presidente, del secretario general de la OEA, Almagro, sobre la presidencia de Correa, que solamente es posible cuando se ha negado el acceso a las verdaderas cifras del Ecuador y cuando se ha perseguido a la prensa para evitar, en la mayor parte de los casos, no lo puede evitar del todo, que se señale realmente lo que está detrás de la contratación pública y la contratación de deuda. ¿Usted diría que al culminar, pasado mañana se va el presidente Correa, al culminar esto que nos vuelve a dedicar a los medios de comunicación, a la gente que hace investigación, carroña? Y me decían, claro, hay carroña cuando hay muerte y descomposición. ¿Cómo reflexionamos de eso?
Mire, yo creo que primero hay que ver si lo que viene después es algo nuevo. Ya. Hay una serie de ofertas, ¿no? De diálogo, de tregua, de no sé cuánta historia. Pero a uno se le hace difícil creer que ese sea un ofrecimiento honesto cuando la misma composición del gabinete, ¿no? Hay gente así tan violenta como se habla de la señora Rosana Alvarado, que lo último que uno recuerda de ella es su persecución a Sedatos, ¿no? Que ellos estén, digamos, como presentándose como algo nuevo, como algo diferente. Cuando usted presenta un intento de diálogo o extiende la mano, no puede tener nuevos asambleístas como el señor Pavel Muñoz, que continúan en la línea discursiva de la descalificación presidencial. ¿O será que todos ellos van a esperar que el señor Correa se trepe al avión a Bélgica para cambiar su discurso? O sea, a mí me asombra que nuestra canciller vaya a ser María Fernanda Espinosa, que era hasta hace poco la embajadora en Ginebra, y que fue la que se negó a aceptar varias de las recomendaciones que se le hicieron al Ecuador ante el examen periódico universal en Naciones Unidas, y justamente aquellas que tenían que ver con recuperar la libertad de prensa y expresión, o sea, todo lo que hablaba sobre el tema de la ley de comunicación que debía ceñirse a las normas y parámetros internacionales de lo que es el respeto al derecho a la libertad de expresión, además de que de los temas que tenían que ver con la independencia de la justicia, con la libertad de asociación y además con el cese de la criminalización de la protesta y con el cese de la agresión y el acoso a defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces, si esta persona que tuvo ese discurso recientemente, luego pasa a ser la canciller, bajo la nueva bandera de Lenín Moreno, tendrá una posición diferente a la que tenía con Rafael Correa, esas son las dudas que nos quedan, ¿no? Se habla de que que Maduro está invitado, no sé si venga o no venga. O sea, es muy duro decir que están tendiendo una mano a la sociedad cuando traen a alguien realmente impresentable como Nicolás Maduro a la posesión de mando. Son cosas que no cuadran. Entonces uno se le hace, o el discurso es vacío, o realmente están esperando para cambiar totalmente la faja, que el señor Correa se trepe un avión y se vaya. Marta, diríamos nosotros entonces que si pasa por una evaluación, esto resultaría que la ley de comunicación, como también ha dicho el presidente Moreno, debería ser revisada, reformada, o hay que constituir una nueva ley de comunicación. ¿Cuál es su criterio? Mire, yo creo que ese es un texto de la infamia y que no debería estar vigente, sino quedar para un museo de la infamia, la ley de comunicación, con además las instituciones que han creado. Y creo que hay personajes como el señor Ochoa y el señor Barriga, que además no solamente deberían cesar en sus cargos, sino responder a la justicia por la persecución de la que han hecho objeto a periodistas. Yo quería recordarle lo que dijo el presidente en su última sabatina. Esto fue lo que dijo Marta. Empieza un nuevo periodo. Pepe sabemos que sabrá conducir de la mejor manera la Asamblea Nacional, Lenín el gobierno nacional. Pero sí molesta, compañeros, cómo se quiere legislar de los titulares de la prensa, cómo ese poder fáctico, sin legitimidad democrática, gente que tuvo billete para poner una imprenta, para poner un canal de televisión, una radio, se creen dueños del país y se creen con derecho de poner el programa de gobierno, la agenda legislativa, incluso las sentencian en sus titulares, no en los tribunales. Eso no fortalece la democracia, la destruye, atenta contra el Estado de Derecho al querernos imponer el estado de opinión. Entonces yo he observado en los últimos días toda esa campaña mediática para bajarse la ley de comunicación. Pareciera ser que la ley de comunicación es el principal problema del país. Y así nos imponen la agenda. Ojalá, con todo respeto, la próxima legislatura no caiga en la trampa.
no se deje poner las prioridades y la agenda legislativa por parte de una prensa mafiosa que se representa solo a ella misma, a sus intereses. Recuerden nuestros asambleístas que son representantes de ustedes, del pueblo ecuatoriano, no de lo que diga la prensa mercenaria. Bueno, ahí deja un plan de acción, diríamos. ¿Usted cree que hay la posibilidad de que esto cambie? Les hemos preguntado en otros sectores también, ¿abrimos un espacio a la esperanza o el pie de lucha continúa y sin lucha no hay cambios? Mire, yo creo que obviamente hay que seguir luchando, no hay que creer en nada, creo que se puede hablar, pero con la clara conciencia de que Lenín Moreno no es nuevo, que Lenín Moreno ha estado 10 años legitimando este proyecto, que el señor Jorge Glass, ya sabemos quién es hasta la saciedad, que el señor Serrano fue quien encabezó la represión en el país. Y además yo quisiera decir un par de cosas cuando yo escucho al presidente hablar, ¿no? Si va a hablar de corruptos que defienden sus intereses y está defendiéndose a sí mismo y a su gobierno, esa es mi gran pregunta. Pero cuando uno ve cómo está amnistiando convenientemente o dándoles indultos convenientemente a la gente cuyas declaraciones en graves escándalos de corrupción podrían implicar a los más altos mandos de este gobierno, uno estaría pensando si el presidente cada vez que insulta no se está mirando al espejo. Porque corruptos, perdóneme, ese no es un adjetivo que le cabe a la prensa ecuatoriana que se ha aguantado ya miles de sanciones para poder avanzar y decir la verdad. Corruptos le caben a los que han estado bajo las nóminas de Odebrecht, de Caminosca, a los que han estado involucrados en la refinería del Pacífico, y ahí está el propio señor Pavel Muñoz, a los que han estado involucrados en la refinería de Esmeraldas, a quien lideró toda el cambio de la matriz energética en el país, y ese ya sabemos quién es. Entonces, primero las cosas por su nombre. Está la avalancha de cosas que aquí pasa que no podemos detenernos a clase y a desbaratar este discurso oficial. Perdónenme, el mayor monopolio en este momento de medios de comunicación los tienen, y con absoluta ilegitimidad, el gobierno nacional y dos de las personas a las que el gobierno les ha dado la posibilidad, el Fantasma González y el señor Yunda, los que les ha dado la posibilidad de ir acumulando medios de comunicación, mientras que en otros critican los monopolios. Entonces, realmente una de las cosas que la gente tiene que empezar es a parar ese torrente de falsedades que dice el presidente, con lo cual casi que es una avalancha, ¿no?, en la que nos sumerge y nos aplasta. Lo que vivimos es un estado de propaganda. Y además el presidente presenta como pecados cosas que son absolutamente legítimas en una sociedad. Los diferentes estamentos de la sociedad, por supuesto que tienen derecho a dialogar, a proponer temas, a proponer salidas a las crisis institucionales. Y este presidente lo pone como si fuera un pecado. Las virtudes de la democracia son presentadas por el presidente Correa como un pecado. Por eso no quiere que nadie le diga nada, no quiere una prensa independiente que cuando él dice, pero tenemos carreteras, le decimos, sí señor, pero mientras cuestan $170,000 el kilómetro de carretera en Europa, las ecuatorianas han costado entre 2, 6 y 17 millones de dólares el kilómetro. Explique eso en alguna sabatina, explique qué tipo de cemento usamos, explique cuál es el costo de la mano de obra, explíquenos esos contratos que nos hacen pagar entre 10 a 100 veces más que lo que pagan los países de Europa para obtener los mismos bienes y servicios. Marta, diríamos que entonces el presidente Moreno tiene que trabajar en una reconstrucción de una relación, a lo mejor él le echa mano también del estado de propaganda, pero una relación medios, periodistas y ¿qué? La aplicación de la ley esencialmente. Bueno, básicamente esa ley tiene que irse a la basura de las como se fue la carta negra, o sea, tiene que ir a la basura de los documentos infames.
Y entonces luego tenemos que conversar qué va a haber en lugar de eso. Yo no creo posible siquiera una reforma de esa ley. No pasa por la reforma entonces. Creo que hay institucionalidades, no pasa por una reforma. Si quieren hacer, discutamos qué es lo que tiene que haber en lugar de esa ley, pero esa ley no puede ser más. Y además, hablemos de otros temas, hablemos del error inexcusable. Vamos a eliminar el error inexcusable, va a sacar el presidente las manos de la justicia, y además las manos de quién van a estar en la justicia, las manos de Lenín Moreno o las de Rafael Correa. Rafael Correa va a poner una oficinita en la presidencia para seguir asesorando, se va a hacer contratar como asesor, como se contrataba a los autores españoles. ¿Se va realmente a ir? No se va a ir. Lenín Moreno se va a independizar de la figura de Rafael Correa, pero no solamente va a tomar medidas correctivas o no las va a tomar, va a mantener a esos mismos círculos, así nos quiten la figura, va a mantener a los mismos círculos de la corrupción, de la censura y del atropello a los derechos humanos en cargos importantes. A uno le preocupa ver a Paola Pavón, a uno le preocupa ver a Rosana Alvarado, a uno le preocupa ver a la señora Espinosa, preocupa las figuras que realmente lo que dan es una señal de continuidad. ¿Cómo vamos a creer en un esfuerzo de cambio de diálogo si las figuras que nos ponen lo único que indican es continuidad? Marta, muchísimas gracias por estas reflexiones. Esperemos entonces que este proceso que se inicia nos abra otras puertas y la posibilidad de dialogar. Pero mientras tanto, entonces, la ley, si nos ponemos a discutir cómo va, la ley estará vigente, pues. Mire, yo lo que creo que hay que pedirles que deroguen ese cuerpo de ley. Ya. O que se genere una ley mínima para que funcione. Que básicamente lo que haga es que garantice la libertad de expresión. Yeah. Los límites tienen que estar, los límites sobre el tema de la injuria calumniosa ya están en el Código Penal, y los límites a la investigación no deben ser tales. Lo que debe haber es un límite, lo que se debe limitar es la corrupción, lo que se debe limitar es el abuso, no la denuncia. Marta, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, estaremos conversando. Muchas gracias. Está con nosotros en línea telefónica el doctor Farid Simon, y si usted le escuchó esta última parte, doctor Simon, nos podría comentar qué hacer con la ley de comunicación, y hemos analizado lo último del señor presidente saliente al volver a romper un periódico y al recordarnos algunos de los epítetos con los que se ha referido a los medios de comunicación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Marta. La verdad es que no escuché porque no tenía retorno, como dicen ustedes en la radio, no escuchaba escuchaba solo un sonido. ¿Le escuchó el sábado? Vi, claro. No le escuché el sábado, yo ya no escucho en directo y trato de leer después y las cosas que me interesan las veo. Pero sí vi la parte que se refiere en particular a este tema, que es de los medios, y yo a mí no me extraña, parte de esta idea de construir un enemigo interno, parte de la idea de tener un enemigo interno y otro externo que tiene siempre este tipo de regímenes, instauró a la prensa como su principal referente, entonces, o su principal enemigo en términos de a quién hay que enfrentar. Entonces no me extrañó, no me extraña, no me llama la atención y creo que él dejó libreto de alguna manera. O sea, no se olviden de que este es su chivo expiatorio, su enemigo a atacar. Y sobre la ley, yo creo que lo de la ley tiene tres temas distintos. El uno es que hay que recordar que es una ley que regula cosas que el Estado tiene que regular, en el sentido no que uno quiera, sino porque así es, como la concesión de frecuencias. O sea, en una estructura institucional como la ecuatoriana, donde el Estado es quien controla las frecuencias y quien autoriza esa concesión de frecuencias, tiene que existir una ley que regule como la concesión. La segunda cosa tiene que ver con el tema de los derechos, y ahí es el tema más complejo, porque si uno piensa en los sistemas de regulación, en las formas de regulación de estos temas, la mayor parte de países donde sí existe posibilidad de procesar cuando se hace abuso del derecho, se exagera en el uso del derecho, es judicialmente, no en instancias administrativas. Entonces, y la tercer tema es las figuras o las formas
que tiene esa ley, que algunas de ellas son peligrosísimas. No hay mucho que decir, la verdad es que tenemos suficientemente información de los relatores y de los distintos especialistas independientes a nivel internacional que dan cuenta que esta ley es tremendamente complicada. Pero claro, mezclan todo, se mezcla todo en el mismo saco, se mezcla frecuencia, se mezcla publicidad, se mezcla ejercicio de libertad de expresión, control de medios en el mismo saco. Y esa ley, digámoslo así, tiene que, algunas personas dicen que derogarse, otras personas dicen que reformarse. Me parece que sería un gesto potente derogarla completamente y redactar otra ley compatible con los estándares internacionales de derechos humanos, compatible con la libertad de expresión, compatible con una asignación independiente e imparcial de frecuencias. Las otras personas dicen reformarlo, pero me parece que a mí, entre derogación y reforma, está lo simbólico. Derogar esta ley, que es una expresión de cómo este régimen persiguió, o este régimen arrinconó a los medios, a ciertos medios, me parece que como forma de inaugurarse un nuevo régimen sería excelente. Pero yo creo que no va a pasar. Ya dio las instrucciones y creo que esas instrucciones se van a cumplir. ¿Usted diría entonces que la ley está y está ahí para quedarse? Porque el presidente Correa dijo no caigan en esto, él tiene mayoría todavía. Y esta posibilidad de que Marta Roldós decía de que el presidente obtenga una oficina en Carondelet y se queda ahí mismo y vaya a asesorar y hacer el seguimiento de algunas cosas que se le han quedado pendientes, ¿provocarían qué? A ver, primero, no extrañaría, la primera cuestión, ¿no? Acaba de decir Francisco un hecho concreto. La Asamblea no tiene mayoría, la oposición, para derogar una ley, para tramitar un proceso derogatorio de ley, y tampoco tiene la mayoría para ratificarse en su texto derogatorio, lo que implica siempre pasar por el Ejecutivo para la objeción o el veto. Entonces, condiciones institucionales, desde la institucionalidad, desde las reglas actuales, no es posible derogar la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación. Así es. Es decir, es imposible en el contexto político del momento pensar que se puede derogar la ley. Respecto a la presencia del presidente Correa, yo tengo mi impresión es que él no va a aguantar mucho tiempo alejado del poder, y me parece que no va a aguantar mucho tiempo fuera del entorno directo del poder. O sea, él puede tener mucha influencia en el partido, pero el día a día es diferente, ¿no? Y eso sabemos todos. Y no me extrañaría, pero para nada, que él vaya, se tome unas vacaciones en Bélgica con su familia y después decida regresar al Ecuador a ejercer el poder directo, aunque sea a través de teniendo una oficina en la presidencia, con la influencia y el poder que tiene. Claro, eso depende de la voluntad de Lenín Moreno de aceptar que esto sea así y de los mensajes que Lenín Moreno quiera dar. Si Lenín Moreno quiere dar la imagen de que él está gobernando, la presencia de Correa dentro de su despacho, dentro del Palacio de Carondelet, sería nefasto para esa idea, ¿no? Simplemente... Y si es que le dan una oficina en otro edificio, en la plataforma, por ejemplo, en el quinto piso. Pero todo lo que sea asesoría directa y responsabilidad directa sobre temas haría que parezca, es tan potente la figura de Correa y es tan excluyente su presencia y su figura, que le va a afectar al tema de gobernabilidad. Además, Rafael Correa tiene un número de asambleístas que son absolutamente cercanos a él, tiene un número de militantes de ese país absolutamente cercanos a él. ¿Cómo procesarían las discrepancias entre Correa y Lenín Moreno? La verdad, me parece que sería muy malo para el ejercicio del poder de Lenín Moreno. Claro, pero bueno para el presidente Correa, el presidente saliente, porque va a mantener su control. Pero es que además tiene una personalidad tan marcada, tiene una forma de manejar las cosas que incluso supera a veces el propio cálculo político, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay cosas que son producto del cálculo, otras son producto de su forma de manejar las cosas, de su forma personal de entender las cosas y el ejercicio del poder, y de su carácter, su genio. Entonces, si él se queda aquí y se queda cerca, aunque sea en otro lugar distinto, su presencia va a ser tan potente, va a ser potente su presencia, sin discusión. Más aún si se tiene un cargo oficial y tiene incluso un espacio. Un espacio físico. Farid, muchas gracias por atendernos. Estaremos conversando. Buenos días. Encantado. Buenos días. Saludos. Bueno, estamos terminando este trabajo. Viene ya la papaya y nos encontramos el día de mañana. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo
Creo en Exa FM.